Perfecto, perfecto. Gracias. Dice así. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando busquemos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, mis hermanos, paso 1, vamos a buscar palabras repetidas con el fin de tratar de encontrar la idea principal del texto. Palabras repetidas puede ser en esta sección o de pronto palabras que se han repetido al inicio del capítulo 2. Gentiles, la palabra gentiles. Sí, sí, es cierto. Y también Judíos. judíos. Voy a ponerlo en verde porque son personajes, ¿verdad? Y nos expresa, ¿verdad? Todo el problema que había ahí. Tenemos una iglesia entonces dividida, ¿verdad? Pero sí, hay repetición de judío y gentil alrededor de todo el texto. Por ejemplo, acá. Está repetido y es su... Pedrito, Pedro. Sí, Pedro. Pedro, tiene razón. Hoy es el gran tema, Pedro, ¿verdad? La torta que se jaló. Y también. Hipocresía, hipócrita. Sí, Como sí, sinónimos. sí, claro. Hipocresía acá, le voy a marcar con rojo, e hipócrita. Básicamente este es el pecado de Pedro, ¿verdad? No era nada menor. ¿Ok? Justificados está varias veces también. Sí, 15, 16, 17. sí. Y vemos que va aumentando la frecuencia de justificado hacia el final de la sección. Entonces, por un tema de repeticiones múltiples, podemos ver que ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Sobre esto es que está esta controversia entre Pablo y entre Pedro. Bien. Cristo también está varias veces. Sí, sí, es cierto. Esto lo voy a poner como un personaje. Ahora, hay una variación, no sé si lo notaron. Tenemos acá a Cristo Jesús, lo voy a poner en verde, Está y acá Jesucristo también. como Cristo. Ajá. Como Antes, Jesucristo. Jesucristo. Lo teníamos con la fe. antes. Antes en el 15. En 16 está arriba de Cristo Jesús, como por ahí. Ah, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Y podemos ver también cómo en este momento, pues para Pablo, hay mucha plasticidad, ¿verdad? Entre el término Jesucristo, Cristo y Cristo Jesús. Básicamente es que quiere enfocar. Y
podemos hacer preguntas con respecto a eso luego. Ahí está fe y ley también, la ley y la fe. Ujú, En el sí, 15, el 16, por ahí están. aquí tenemos Ya miré. ley, Ley, después muy bien. está, ¿a dónde la vi más abajo? Acá abajo, en el 19, ¿no? Ujú. Sí, El 19 ley, está 2 veces ahí muerto la ley. exacto. Y Y fe, en creo que me dijiste fe ley también. también está al final del 16 por la ley, Ajá, por tienes obras de razón, la ley. Ajá. tienes razón. Ujú, muy bien. Fe está Tenemos fe, bueno, al menos yo lo puedo ver acá en el 16 y 2 en... veces, ¿verdad? En, Ajá. en el 3 20 veces también. está fe en el 16. Ah, ¿de veras? En el En el 16 20. está 3 veces. Ajá. Ah, Sí, claro, tienes razón. Ujú. Hay dos palabras que se escriben diferentes, pero se refiere a lo mismo que menciona Pablo. En el 1 está la palabra comportamiento y en el 13 está la palabra conducta. Y pues ambas palabras se refieren a lo mismo que está condenando Pablo. Sí, comportamiento y conducta. Exacto. Bernabé es un Es, personaje, ¿verdad? sí, sí, es cierto. Vamos a adelantar a este personaje acá. Bernabé. Muy bien. Acá viene otra repetición de Pedro, lo voy a marcar nada más en rojo para que Pedro, sí. lo tengamos. Igual judío y judíos aquí. En el 13 también está Pedro por ahí. En el 13. Ah, sí, Sí, tiene toda la razón. No lo había notado. entonces se unieron a Pedro. Ajá. Sí. Ok. Parece ser, me da la impresión que no tenemos más repeticiones. Bueno, aquí gentiles, que ya estaba repetido, ¿verdad? Pero no sé si ven alguna otra. Por obras está en el 15. Y pecado o pecadores. En el Ajá. 15, Y más abajito también creo. obra Quiere decir que y no. obras aquí. Obras, obra Sí. y obras. Ajá. Sí. Y aquí viene el contraste, ¿verdad? Lo que acabamos de ver entonces es que el tema de fondo es la justificación y cómo se alcanza. Entonces, básicamente el contraste es, se puede alcanzar por la fe en Jesucristo o por las obras de la ley. Y obviamente Pedro está pensando que de alguna forma podría ser por obras de la ley, cuando la verdad absoluta es que solamente por la fe en Jesucristo es la única forma de ser justificado. Entonces, por eso vemos ese contraste. La Después palabra está ahí vivir o vivo, vive. En Es, el 19. 20, ah, 19. 20. sí, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. sí. A Y lo fin que de vivir ahora para vivo, Dios. Y ujú, arriba está vivir para Dios. Vivir. ajá, Lo vivo por la fe más abajo también. sí, Inclusive la misma que dice vida también, que es vivir. sí. Y vida, acá. Entonces aquí tenemos claramente la única forma de accesar a la vida es por la medio de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso implica también poner mi vida al servicio de esa salvación. Y eso vamos a hablar también ahora al final de seguro. Pero, está en Pecadores y pecado en el 17. Pecadores está en el 15 y sí, en el 17. Y sí, pecado. pecadores acá. Y vemos también en ese Y mismo 15 versículo también. pecado. Ajá. También muerto que está en el 19 y en el 21. En el 19 me dijiste. Sí, Fe también 19, está en el 20. En el 21. en el 21 Ajá. y en el 20. Ese sí no lo encuentro. En el 20 no. No, en el 20 no, parece. Estaba en el 19. La palabra fe está en el 20. Por la fe del Hijo Ah, de Dios. sí, fe es cierto. Se me fue completamente. Ujú. Muy bien. Y son dos formas abreviadas, ¿no? La fe en el Hijo de Dios y la fe en Él. Pero
Es la misma. Podríamos considerarlo mismo. Muy bien, ahora sí. Parece que el paso 1 está concluido. Paso 2, personajes. Tenemos a Jesucristo, tenemos a Pedro, tenemos gentiles, judíos y creo que falta solamente uno. A Bernabé. Ah, Bernabé también lo tenemos ya señalado. Ujú. Ujú. Algunos Al final creo de que parte está de justi- Jacob, Sí, algunos de parte de Jacob no es un personaje, bueno, sí, son algunas personas, exacto, es un grupo. un grupo, ajá. ¿Y dónde y estaba? al final está justicia, justificado también. No encuentro el de Jacobo. Algunos. En el 2 está. En el 1 está Sí, algunos de parte de la... Arriba. algunos de parte. En el Claro, 11, perdón, no en el en el 1, en el 11. 11. O sea, ajá. Ok, aquí estamos. Muy bien. Don, Entonces, don Pablo sigue implícito, ¿verdad? don Pablo, claro, sí. Sí, este En el, está implícito. en el 11, pues por la forma en que él menciona la oración cuando confronta a Pedro, ahí Pablo está implícito ahí. Claro, le eché en cara. Y Híjole. los partidarios de la circuncisión, que serían más o menos los mismos que dice algunos de parte de Jacob, eso sigue siendo un grupo igual, el mismo. Sí, voy a ponerlo en verde, pero aquí viene una nota. En sus Biblias en papel seguramente también lo van a ver, Ajá. que en algunas traducciones dicen los judíos. Es básicamente un grupo de falsos hermanos que están dentro de la iglesia y ellos consideran que antes de ser cristianos son judíos. Entonces no hay todo un tema ahí de división, ¿verdad? Son dos partidos. Algunos comentaristas dicen que eran los separatistas, en el sentido de que, ok, vamos a hacer una iglesia, pero vamos a estar separados, ¿verdad? Como en clases. Entonces, sí, los partidarios de la circuncisión son esos judíos que vienen, pues, de parte de Jacobo. Después vamos a hablar también de eso. Ese era el único que faltaba. Muy bien. Ahora paso 3 y vamos a hacerle preguntas al texto. Cualquier pregunta es sumamente recibida. Sí. Le echó cara a Pablo. No, Pablo, pues, Es la cosa. Sí, ¿por qué el comportamiento condenable? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. ¿Por qué le echan cara a eso? Ujú. Muy bien. ¿lo hizo en público o lo hizo en privado? ¿Sí? Sí. Voy a poner la pregunta, la voy a sembrar, la pregunta. A la par de. Sí, voy a ponerla a la par de esto. ¿Se encuentran alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra por allí. ¿Quiénes eran los que venían de parte de... Ajá, ¿quiénes eran estos? Muy bien. ¿Y por qué los partidarios tenían temor a la Ah, sí, sí. ¿Por qué el temor a los partidarios de la circuncisión? O sea, ¿por qué Pedro tiene ese temor ahí? Sí. Porque Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta. Y era como el... También que habíamos hablado de Bernabé al inicio de este capítulo, ¿se acuerdan? Sí, es que... Ya, es que era como el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo nos duró 10 versículos. Sí. Qué torto. Sí. Muy buena pregunta. Y vas a aclararnos un poco sobre los participantes estos que eran los separatistas, frente a los frente a los que vienen de parte de Jacob. No son los mismos. Ok. Sí, bueno. Sí, vamos a poner la doble
porque sí tiene mucho trasfondo eso. Que Buena pregunta. Sí. Am, Ese manito refiere ahí a los demás judíos, eran judíos creyentes. sí, sí, buena pregunta. Ujú. en el 14, ¿quiénes eran los que no estaban actuando correctamente en la integridad del Evangelio? Ujú, ujú. Y ahora que lo mencionas, estábamos hablando la sección pasada de la importancia de la integridad del Evangelio. Y aquí ahora vuelve a resaltar, ¿verdad? Em, sí, eso también es muy importante. En esa que dice que somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, ¿a quiénes se refiere? Pecadores paganos. Ya como una diferencia. Sí, y todavía le pone comillas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué las comillas? ¿Por qué ese título? ¿Y quiénes somos nosotros, verdad? Pues, tal vez podría ser importante. Ujú. No sé si de pronto al ver el texto rápidamente en el versículo 12 no les llama la atención por qué Pedro solía comer con los gentiles. Voy a poner una pregunta allí, ¿cómo eran las comidas de la iglesia primitiva? ¿Verdad? Eso es bastante interesante. Y, O sea, no era la primera vez que comía, dice que solía comer. exacto, ya solía hacerlo, pero ¿Sí? llegaron estos otros y ya dejó de comer con los gentiles, ¿verdad? Entonces, A ver, pues los gentiles. sí, qué torta. Ok, ¿alguna otra pregunta ahí en el versículo 16 en adelante? Vamos a ver, sin embargo, el reconocimiento. En el versículo 14 como que explica que Pedro, Pablo le dijo a Pedro delante de todos. Ahí se responde aquella pregunta. Sí, sí, sí. Vamos a... Va bien, la pregunta sería, si ellos escucharon del Señor Jesús que cuando yo tengo algo contra mi hermano y debo expresarlo, lo hablo primero con él y busco que se arrepienta, si no llamo a 2 testigos y si no lo hago delante de la congregación o de la asamblea. Entonces, ¿por qué por qué Pablo en este caso se brinca ese protocolo, esa forma de actuar que le enseñó Jesús? Creo que esa sería la pregunta, ¿verdad? Yo siento que, Infragante. perdón, No, mi hermana Lida, por favor. yo siento que Pablo es apasionado por la integridad del Evangelio, totalmente apasionado. Y esto lo revuelca. Ver a Pedro dando un ejemplo de hipocresía lo revolcó y lo mandó de una vez. Don Omar, ¿ibas a decir algo de eso? Sí, es que, digamos, el protocolo que mencionas, el tema es que lo que Pedro estaba haciendo fue como decir, lo agarramos infragante, ¿verdad? El tema es la oportunidad para poder dar una enseñanza que no solamente es para Pedro, pues lo hizo frente a todos. Imagino que la enseñanza le cayó a toda la gente que estaba ahí. Pablo fue astuto en eso, pienso yo. Ujú. Bueno, la hermana de Lida dice que fue apasionado y don Omar dice que fue astuto. Vamos a hablar de eso, definitivamente da para mucha conversación. Sí. Creo que tal vez suena muy lógico, pero no está de más. Conducta hipócrita, específicamente, porque hipócrita. Y aún le dice Pedro en su hipocresía. ¿Por qué así tan fuerte? ¿Por qué no tal vez en su temor? ¿O por qué le dice hipócrita, Qué, hipocresía? qué fuerte. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Ay, y el tema es que también está usando una palabra que usó Jesús también. Entonces, Y a los híjole. fariseos, sí, Hipócrita, Jesús. sí. Ah, exacto, en ese contexto. Me voy a agarrar de lo que está diciendo Rosemary.
Porque en el 11, en la nueva versión internacional, que es la que estás usando, Ajá. Pablo se refiere a lo que estaba haciendo Pedro como un comportamiento condenable. Es decir, estaba haciendo algo que es decir, podríamos pensar que Dios lo podía mirar de igual manera. Más bien yo creo que Pablo corrió a tener misericordia a Pedro para hacerle ver su comportamiento condenable a tiempo. Ok, bueno, esa, ahí puse 2 preguntas, pero Es un comentario nada más, no era pregunta. sí, no, y muy buen comentario. Muy buen. Bien. Ok. No sé si tienen ahí alguna otra de 16, 17. Es que 16 es pura doctrina. El 16 es pura doctrina. Lo creo, lo cree. Sí, sí, ¿no? Ujú. De pronto, ¿por qué obras de la ley? Esa frase. Aunque Pablo ya había utilizado en otras cartas, ¿verdad? Las obras de la ley, ¿a qué se refiere en este contexto inmediato también? Ok, pregunta, en el 17. Sí, ya iba a decir. Ya sé cuál va a ser. En un momento el Señor Jesucristo dijo que nadie venía a Él si el Padre no lo traía. Y ahora, en esa versión internacional dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, entonces, podríamos decir que uno tiene también participación en el tema de buscar la justificación creyendo en Él, o sigue vigente que es a función de papá, atraer a la gente a Jesucristo. ¿Cómo armonizar esas 2 ideas? Porque la Sí. primera idea está bastante clara en el versículo 16, pero ahora aquí en el versículo 17, ¿cómo podemos unir Sí. estas 2 cosas que parecen 2 trenes en direcciones diferentes, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta. Esa parte que dice en el 18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Se refiere a la ley. Sí, esto es interesante. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido. Y igual mediante la ley he muerto a la ley. Me parece. Sí. Sí, a veces el apóstol tiene unas formas tan poéticas, ¿verdad? De escribir. Por Tal eso, vez sí. que aclares un poquito más que la pregunta que aparece en el 17. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Como para darle un poquito más de explicación a esa pregunta que hace Pablo. Él después desarrolla ahí un criterio, pero uno cuando lo lee la primera vez realmente tiene que abocarse a leer antes y después para efectos de poder entenderlo. Exacto. ¿Y por qué es importante esta frase dentro del contexto del versículo 16 y 17? Sí, muy bien. Muy bien. Muy buenas preguntas, la verdad. Lo que vivo, perdón, ahora vivo en el cuerpo, dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Específicamente, ¿cómo puede uno entender esa frase? Aquí, lo que ahora vivo en el cuerpo. Sí, esta frase también es súper importante. De hecho, sobre eso se articula el versículo siguiente, ¿verdad? Versículo 21. Muy bien. No sé si es John Piper o John MacArthur el que ha hablado de la gracia irresistible. Yo he oído esta frase.
sobre la gracia irresistible del Señor. Y ahí en el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Y hasta dónde puedo yo desechar la gracia que proviene de Dios? Es una realidad que proviene de Dios, y ¿quién la va a desechar? Ah, Bien, ok. digo yo, ¿puede la gracia de Dios? Es la pregunta. Porque la pregunta sería esta acá. No desecho la gracia de Dios, pero nadie la puede desechar. Digo ¿Cierto? yo, hablando de la frase esta de gracia irresistible, es irresistible porque cuando la gracia sale de Dios para tu vida con propósito de salvarte, Dios va a hacer cualquier cosa para salvarte. Por gracia. Sí, sí, exacto. Ok. Es más, voy a ponerlo en amarillo para acordarme porque es súper importante. Bueno, tenemos ahí algunas preguntas, pero no quiero que alguno se quede ahí con, ay, hubiera hecho esa pregunta y de pronto se me fue. Maino, podría, me encantaría poder, bueno, que hables un poquito acerca de que la muerte de Jesucristo habría sido en vano si la justicia se obtuviera por la ley. Es uno de los temas con los que estamos algunos trabajando con gente con la que hablamos, pegado a lo que se cree que todos vamos a ser salvos independientemente, porque todos somos hijos de Dios y eso. A lo mejor esta frase se me hace tan importante en medio de todo el evangelio, ¿verdad? Que me gustaría como que nos hablaras un poquito al respecto. Sí, es súper importante, y además también tiene un pie de nota. Aquí viene y algunos intérpretes consideran que la cita termina al final del versículo 14. O sea, hay algunos intérpretes que dicen que esta frase debería ir entre el versículo 14 y 16. O sea, esto sería la introducción de toda la exposición que el apóstol va a hacer. Así que vamos a hablar de esto definitivamente. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Tenemos 12 preguntas. Si no, empezamos desde arriba. Como Pablo en el versículo 20 dice, he sido crucificado con Cristo. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Pablo puede hacer tangible algo tan profundo, ¿verdad? No, a veces me cuesta aterrizar en esa frase. ¿Cómo Claro. puedo sentirme crucificado con Cristo si Pablo, por ejemplo, todavía estaba en su cuerpo, no había tenido experiencias diferentes, por lo menos que sean evidentes? Sí. Sí, es bien interesante porque utiliza esta frase. Sí. Buenísimo. ¿Alguien más? Si no, con todo gusto. Empezamos en el versículo 11. Amén. Bueno, igual si surge alguna otra, pues nada más ahí levantan la mano o vamos hablando. Primero, en el versículo 11, el apóstol quiere ponernos en el lugar, ¿verdad? Entonces el lugar es Antioquía. Aunque no hay una pregunta sembrada aquí, creo que sí me gustaría hablar de por qué Antioquía era importante mencionarlo. Bueno, Antioquía es un lugar donde, por decirlo de alguna forma, era muy liberal. Eso pues implicaba que había muchas religiones paganas también en ese momento, pero cuando llega el evangelio corre muy rápido y es un lugar donde hay un libre pensamiento, ¿verdad? De hecho, cuando se hace lo del concilio, pues los representantes de Antioquía de una vez dicen, claro, se vota, hay igualdad entre gentiles y judíos. Entonces, si están en un lugar donde no era un tema trascendental, la actitud que tiene Pedro de hacer esta división
Pues, o sea, el apóstol Pablo de pronto se pensaba que tal vez en Corintios podía pasar algo así con alguien, pero que en Antioquía nos pase esto con Pedro, eso hace que la situación sea bastante delicada, ¿verdad? Lo interesante tal vez es que no se nos dice o no se nos ubica en el preciso momento donde se dio este cara a cara entre Pedro y Pablo. Se han hecho muchas conjeturas, pero la verdad que no he encontrado como, como que sirvan para algún propósito, ¿verdad? Lo importante es que Pedro comete un error muy grave y Pablo está obligado a oponerse a él, a resistir a él y a tener este cara a cara. Las primeras dos preguntas están en el comportamiento condenable. Primero, el apóstol habla de comportamiento. No fue una vez, sino que esto ya era una costumbre, ¿verdad? Entonces, no es que una vez tuvo un rechazo hacia los cristianos gentiles, más bien el problema es que ya era bastante recurrente y era obvio. Como dicen los gringos, estaba el elefante en la sala, ¿verdad? Él era uno de los líderes prominentes de la iglesia y él empieza a tener esta actitud. ¿Y quién va a reprender a Pedro? ¿Verdad? Con ese carácter tan fuerte que Pedro tenía. Entonces, más bien los judíos empiezan a imitar el comportamiento hipócrita de Pedro. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Algunas otras palabras sinónimas que podrían utilizarse en español para condenable es reprochable, vergonzoso, contradictorio. Y es que básicamente eso es todo lo que está pasando. Porque Pedro habla de un evangelio de reconciliación, pero está teniendo una actitud totalmente contraria. Entonces, esto tiene que ver mucho con la integridad del evangelio. Y esa es la idea principal de todo el capítulo 2. En los primeros 10 versículos estábamos viendo la relación entre saber y vivir. Y aquí es donde está esta conducta afectando tanto. Porque Pedro habla de un evangelio de reconciliación, pero su comportamiento es totalmente contradictorio. Entonces, vamos a hablar del versículo 12, estos partidarios de Jacobo. Primero, por la composición gramatical, no tenemos que pensar que vienen directamente de Jacobo, sino que más bien Jacobo era una persona que estaba en autoridad en la iglesia de Jerusalén. Y entonces estos algunos que vienen de esta iglesia de Jerusalén son un grupo que se consideraba un comité de investigación, por decirlo de alguna forma. Los contextualizo. En Hechos, capítulo 15, fue lo que se denominó el Concilio de Jerusalén. Básicamente el Concilio de Jerusalén era cómo podemos unir a la iglesia gentil y a la iglesia judía en una sola iglesia. Eso implica que vamos a tener que poner algunas directrices para la convivencia. Entonces, este grupo, este comité de investigación que viene desde Jerusalén, pues está viendo que se implementen las condiciones del concilio. ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema? Básicamente, en el concilio se dio una directriz, pero no se dieron todos los casos posibles porque las iglesias eran muy diversas. Entonces no era posible ponerse en un reglamento de todos los casos posibles. Pero en este concilio se dijo, bueno, la única restricción alimenticia que van a tener los gentiles va a ser que no coman algo sacrificado a los ídolos. Entonces, eso solucionó todos los problemas en cuanto a la comida entre gentiles y judíos. Pues no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque los judíos, algunos grupos judíos dentro de la iglesia dijeron, el concilio nos daba la razón, esa gente hay que ponerle normas, ¿verdad? Entonces, este es el problema. Pedro solía comer con los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, había una celebración que se llamaba la Fiesta del Amor.
o el ágape, o la comida de comunión. ¿En qué consistía? Consistía que en los hogares, en lugar de comer la cena en sus casas, se traía toda la comida y comían juntos. Después de que terminaba la comida, celebraban pues la Santa Cena, oraban unos por otros, y hay mucho debate si este era el orden de los cultos normalmente o no. Lo que podemos decir que este era lo que se refería, ¿verdad? Entonces Pedro, pues estando en Antioquía, donde había una mayoría gentil, pues solía comer con ellos, o sea, no había pues ningún problema y se celebraba posteriormente la Santa Cena. Uno diría, qué romántico, ¿verdad? Esto de la celebración del ágape. Pues les cuento que esta comida, este ágape, trajo muchos problemas en la iglesia primitiva. Porque, por ejemplo, en Corintios, pues eso sirvió para hacer una segregación entre hermanos. Entonces, por un lado comían los que tenían mucho dinero y por otro lado comían pues los pobres. Entonces, esa celebración pues trajo este problema. En Antioquía, ¿cuál fue el problema? El problema se volvió un problema de separación racial, ¿verdad? Donde los judíos, cristianos judíos, pues se separaban de sus hermanos gentiles. Entonces ese va a ser el gran problema. ¿Cómo podían cristianos judíos comer con cristianos gentiles? Porque esto era un grave problema. Bueno, básicamente, un judío tenía 3 temas con sentarse a comer con un gentil. Primero que nada, tenemos una serie de estipulaciones o de restricciones que se pasaron de generación en generación y que después se escribieron en algo que se llamaba el Talmud, ¿verdad? Básicamente estos reglamentos orales que se pasaron de generación en generación tenían una serie de restricciones especiales. Por ejemplo, se permitía que los judíos compraran carne de un mercado gentil siempre y cuando, escuchen, el animal no lo matara un gentil. El animal tenía que matarlo un judío. Después, esa carne no pudo haber sido parte de una ceremonia pagana, porque si no ya no lo podían comer. Y tercero, el dueño de la carnicería podía ser un gentil, pero que siempre tuviera un precio más abajo que el carnicero judío. Entonces, aquí está el primer problema para un judío, aún siendo cristiano, comer con un gentil. ¿Cómo sé que este animal no lo mató un gentil? ¿Cómo sé que este animal no fue sacrificado para algún ídolo? ¿Y cómo sé si el que nos vendió la carne tenía un precio más abajo que un carnicero judío? Entonces, lo primero era eso, ¿verdad? Para un judío compartir la comida con un gentil, las leyes orales. Lo segundo era algo que se llamaba el halatok, que eran tradiciones de los ancianos. Antes de comer tenían que lavarse las manos, pero no era por una cuestión de higiene, sino que había todo un procedimiento de poner agua en la palma de la mano hasta que el hueco de la mano quedara limpio y con el jarrón limpio y si todo estaba o alguno de los elementos estaba ritualmente impuro, entonces tenían que romper el jarrón y empezar de cero. Entonces imagínense, para un judío sentarse a la mesa con un gentil y empezar a hacer todo el lavado de manos que la tradición le decía y vuelve a ver y el judío no lo está haciendo. Entonces ese era un problema. La tercera razón por la cual un gentil tenía problemas para un judío tenía problemas para compartir la mesa con un gentil es que, ¿qué pasa si el ágape, el de esta fiesta, se hacía un sábado? Ya, y ese era el día de reposo, entonces no podían, ¿verdad? Entonces, el problema que teníamos en este momento en la iglesia de Antioquía es que quedaba un resto ahí de orgullo judío de decir,
tengo que cumplir con mis tradiciones, tengo que cumplir con lo que me enseñaron mis papás, tengo que cumplir con eso que siempre me han enseñado que es malo. Entonces ese era el problema. Pedro empezó a tener esas mismas peleas dentro de su mente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que esté comiendo con hermanos gentiles si mi tradición, si mi historia, si esto que está tan arraigado en mi personalidad, pues no me deja estar en paz, ¿verdad? Entonces ese era el problema. ¿Qué pasó? Que dentro de la iglesia de los Gálatas hay unos partidarios, unos separatistas, que entonces ven que esos comités de revisión del concilio llegan y Pedro empieza a tener una actitud diferente. Entonces estos partidarios empiezan a decirle a los hermanos judíos, ve, el evangelio nos permite tener este orgullo 100%, ¿verdad? Esta tradición 100%. Y ve a Pedro tiene esto, igual. Entonces ahí es donde revienta, por decirlo de alguna forma, la controversia. Estos hermanos, bueno, no sé si llaman los hermanos, pero estos creyentes partidarios de la circuncisión empiezan a decir, si todavía quedan restricciones alimenticias, entonces pues quiere decir que todos nuestros ritos judíos son importantes, inclusive la circuncisión. Ellos tenían la certeza, o más bien que la incoherencia. Somos salvos por Cristo, pero esos judíos, esos gentiles no pueden ser salvos hasta que se circunciden. ¿Ves? Esa era la propaganda que ellos estaban pues cosechando en medio de la iglesia. ¿Qué pasa? Al versículo 13, los demás judíos, quiere decir que habían otros judíos, aparte de los partidarios de la circuncisión, pues empiezan a unirse a Pedro y lo toman como un ejemplo y copian su hipocresía. ¿Y qué pasa? Que hasta el mismo Bernabé, vean qué interesante, porque los tentáculos mortales de la influencia corruptora de los judaizantes afectan a los más fieles, ¿verdad? Bernabé había predicado a los gentiles, defendía el evangelio, lo hizo en Hechos 15, pero hasta él cayó en lo que es la presión del grupo, ¿verdad? Hasta él se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Y básicamente, ¿por qué utiliza el apóstol la palabra hipócrita aquí? Alguien ya lo había dicho, creo que fue la hermana Rosemary, que básicamente es lo mismo que Jesús señala a los fariseos. Ustedes creen una cosa, pero están viviendo otra. Esto es lo mismo que está pasando con Bernabé. Bernabé está seguro en el evangelio solamente por la gracia del Señor. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Pero en su conducta está diciendo, bueno, pero si nos conservamos puros, si no comemos con gentiles, pues eso nos ayuda en nuestra salvación. Y ahí está el problema, ¿verdad? Después el versículo 14, vi que no actuaban rectamente. Básicamente es la expectativa de Pablo era que Pedro y Bernabé, al ser autoridades, dieran el ejemplo y transitaran recto en lo que ellos tenían como convicciones fundamentales de la integridad del evangelio. Así que viene la pregunta. Le dije a Pedro delante de todos. Recordé un dicho que decía un teólogo, le digo a Pedro para que escuche Juan. Básicamente Pablo reprende a Pedro, pero no solamente para Pedro, es para que todos pongan atención porque lo que va a decir es fundamental para la integridad del evangelio. ¿Por qué rompe el protocolo que le dice el Señor Jesús? Bueno, es algo que ya muchas personas dentro de la iglesia estaban cometiendo. Entonces, como chocaba contra la integridad del evangelio y contra la salud de la iglesia, no se iba a poner a buscar de uno en uno para decirle, hey, tengo esto contra ti, sino que más bien quiere exponerlo delante de todos para que todos sepan que esto está muy mal y que se tiene que corregir inmediatamente. Versículo 15. ¿Quiénes somos nosotros? Es Pedro y Pablo.
Ambos son judíos de nacimiento y no son pecadores paganos. Vemos las comillas que hay ahí. Esa era la forma despectiva de hablar, de hablarle a los gentiles, pecadores y paganos. Así que existía este orgullito judío de que nosotros somos santos y ellos son pecadores. Entonces, eso nos va a dar pie a lo que viene adelante. Nadie es justificado por las obras de la ley. O sea, la ley tiene el principio básico y fundamental de demostrarnos que no podemos obtener justicia por nuestros propios medios. Así que alguien hablaba de la gracia irresistible. Bueno, la gracia tiene un requisito. El requisito es ser pecador. Y lo que está diciéndonos en el versículo 15 y 16 el apóstol es que todos somos pecadores y delante de la ley eso es más que evidente. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? Vean que el que justifica es el Señor, no nosotros mismos. Es por medio de la fe. Y después vamos a ver más adelante que el apóstol dice, sí, la fe es la llave de la justificación. Pero la justificación es por gracia y la fe, la llave, también es por gracia. No podríamos tener fe en nosotros mismos. Pero eso va a ser un tema al final de la carta. Entonces, él dice, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Quiere decir que tanto judío como gentil solamente puede encontrar orgullo en la persona de Cristo Jesús y no por las obras de la ley. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación y no lo que la ley exige es perfección. Hay un ejemplo muy bonito de un libro que se llama Escogidos de R.C. Sproul, si podemos conseguirlo, que él explica muy bien lo de las obras y lo dice a través de su experiencia como futbolista. Como futbolista era muy malo, pero un día en un calentamiento antes de un partido alguien tiró un centro y Sproul se dio la vuelta y hizo una chilena y metió un gol en el ángulo. Dicen que fue el gol del campeonato, el mejor gol de su vida, una cosa impresionante. El único problema es que ese gol nunca ganó un campeonato y ese gol pues nunca salió en la tele. ¿Por qué? Porque según las reglas del fútbol, usted no, aunque meta un gol de chilena, no se va a contar. Esto es lo mismo que pasa con las obras de la ley. Básicamente lo que la ley pide es perfección. Y esa es la ley, ese es el marco. Y como nadie puede ser perfecto, entonces pues no vale todas las cosas buenas que tratemos de hacer según la ley. Porque aquí está el desenlace del versículo 16. Nadie es justificado por sus propios esfuerzos. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, y es interesante, el versículo 17, ¿cómo podemos entonces unir esto de que el Señor nos justifica y nosotros buscamos ser justificados? Bueno, primero que nada, en el versículo 17, el apóstol está hablando de, está utilizando un término de casa. Básicamente es, si yo busco las opciones, la única opción que se hace evidente es que soy pecador. Y por lo tanto, la única forma de ser salvo es por la justicia en Cristo o por Cristo. Pero eso es el término que usa, ¿verdad? O sea, si nosotros buscamos opciones, pues la única que nos puede realmente satisfacer es la justicia del Señor. Pero por eso es que tenemos que tomar en cuenta el versículo antes y el versículo después. No significa que literalmente nosotros buscamos justicia, no. Es que si buscamos opciones o si pensamos en opciones, si es en nosotros mismos, definitivamente nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. ¿Por qué el apóstol abre esta pregunta aquí? Porque muchos judíos decían, bueno, si somos solamente salvos por Jesús, entonces sigamos pecando. No. Lo que él nos plantea es que Cristo no está al servicio del pecado, para nada. Más bien nos redime para vivir para Él, que eso es lo que vamos a ver en el versículo siguiente
y en el capítulo siguiente. No es que somos salvos y ya me limpio las manos y no, de ninguna manera. Hay una transformación. Pero el apóstol primero habla de la integridad del evangelio antes de hablar de la transformación que hace el evangelio. Lo primero es entender que la única justicia está en Cristo. Y después vamos a ver lo que Cristo hace en nosotros. Ok, versículo 18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Sí, está hablando de la ley. Pedro y Pablo ya antes habían dicho, la ley solo sirve para demostrarnos que estamos lejos de Dios, ¿verdad? Y ahora, si ellos vuelven a construir sobre, hey, esperen, pero si cumplimos la ley, de pronto podríamos ser justificados. Entonces nos haríamos transgresores. Entonces él está diciéndole a Pedro de alguna forma, ya rompimos esa forma de pensar. O sea, no vuelva ahí, ¿verdad? Estamos transgrediendo el evangelio. Entonces, ahora viene el versículo 19. Mediante la ley he muerto a la ley. Aquí está diciendo básicamente, pues la ley me muestra lo muerto que estoy. No hay nada malo en la ley. Lo malo es que yo no puedo cumplirla, ¿verdad? Y he sido crucificado con Cristo. Esta es una frase súper famosa, pero cuando la vemos en contexto, quiere decir que básicamente, si alguien podría hablar de, mira, yo me esforcé por cumplirlo. Yo hice todo lo que mis maestros me dijeron que tenía que hacer y tenía una apariencia de piedad e inclusive en la enseñanza de la ley a otros fui irreprensible. Fue Pablo. Pero Pablo ahora está diciendo, yo he sido crucificado con Cristo. Básicamente, ya no hay nada de orgullo de lo que yo pienso, de lo que me heredaron, de lo que tuve. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es la idea. Fue un borrón y cuenta nueva. El judío busca mi descendencia, mi pureza, mi raza, mi mérito. Y él dice, ya estoy muerto con Cristo. O sea, yo no tengo mérito. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces viene la explicación. ¿Quiere decir que he dejado de pecar? No. Lo que él quiere decir es que ahora vive, lo que él vive en su naturaleza, lo vive por la fe en el Hijo de Dios. O sea, si hay alguna transformación en su cuerpo, algún cambio de vida, fue por Cristo Jesús y por la fe que Cristo le dio para ser transformado. Eso lo vamos a explicar en el capítulo siguiente también. No desecho la gracia de Dios. Básicamente, este es el trasfondo. La gracia la aprecias como lo único que puede salvarte o no la entiendes. Entonces pone a Pedro sobre un jaque mate, por decirlo de alguna forma. Si es por gracia, es solamente por gracia, no hay nada que podamos sumar. Y si usted no considera que es solo por gracia, entonces usted la está desechando. O sea, está diciendo que no es suficiente. Ese es el jaque mate. Entonces no hay contradicción con la doctrina de la gracia irresistible de los escogidos, sino que más bien le está recordando a Pedro, si no es solo por gracia y hay algo más que sumarle, eso no es gracia, eso es las mentiras de toda la vida, ¿verdad? Y finalmente dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley de Cristo, mediante la ley Cristo habría muerto en vano. Básicamente, este es el cierre de oro de esta discusión y va a ser el inicio del capítulo 3. Si nosotros pudiéramos hacer algo para salvarnos, entonces, ¿para qué vino Cristo? Ese es el sentido. Como no podíamos hacer nada, esta es la gloriosa salvación que nos ofrece Jesús. Ok. Esas serían las preguntas. Mis hermanos, disculpen que tarde un poquito más, pero quiero con ustedes armar unas aplicaciones. ¿Por qué ustedes piensan que este texto fue importante para nuestros hermanos que recibieron la carta por primera vez? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy como creyentes, como padres, esposos,
abuelos, liguistas, apricistas, cuénteme, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra realidad? Necesitamos reafirmar que es por gracia y que, como dice la palabra, el que crea hasta el final. No es que ya tengo mucha teología, mucho conocimiento, muchos años. No, el temor, porque habla al principio que por temor nos puede llevar a una trampa. Y bueno, es Dios que dijo que ama esa disciplina, pero debemos mirar la gracia, porque si no vamos a caer en desgracia. Sí. ¿Alguien más? Si no, yo tengo una aplicación. Hermana Elida quería compartir. Bueno, yo pienso que yo sigo diciendo que Pablo es un apasionado defensor de la integridad del Evangelio, ¿verdad? Y es una conducta que nosotros debemos copiar y integrar en nosotros mismos, porque se puede desviar del camino con mucha facilidad, sobre todo en los últimos tiempos. Dice la palabra que vendrán falsos profetas y vendrán muchas situaciones que tienden a confundir al creyente. Y entonces debemos volver a tener esa pasión por defender la palabra tal cual, porque es la verdad. Y eso es fundamental. Y tenemos que tener claro que no podemos como estar mezclando las cosas de la ley y las cosas de la gracia. Cuidado en eso. Me agarro de este comentario, mi hermana, porque a mí me surgió la pregunta, entonces, ¿podemos juzgar a otros creyentes? ¿Verdad? Bueno, veo que alguien escribió en el chat, así que vamos a ponerle atención al comentario primero. Shirley dice, porque estamos en la gracia y no en la ley. Si no, él hubiera venido en vano. Ese es muy buen resumen. Bueno, yo creo que más que juicio tenemos que tener criterio. Como decía la hermana, tenemos que tener ese deseo de conservar la integridad del evangelio, ¿verdad? Pero, y tenemos que confrontarlo cuando la esencia del evangelio está en juego. Lo que yo de pronto a veces como que veo, me duele un poco, es que a veces hay peleas y pleitos no por la esencia, sino por adornos, ¿verdad? Yo hace poco estaba viendo unos comentarios de unos hermanos y decía, uno le trataba al otro de hereje y todo, ¿verdad? Entonces yo le escribí a la hermano, ¿y por qué le dijiste hereje? Y dice, porque ellos celebran la Santa Cena los últimos domingos de cada mes. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible que tratemos a un hermano de hereje por algo que no es fundamental? Que tampoco tenemos una expresión clara de tiene que ser a esta hora, este día, algo así. Entonces, más que juicio, tenemos que tener criterio, o sea, la integridad del evangelio. Y lo otro es que nosotros mismos pongámonos a pensar. Pedro fue inspirado por el Señor para escribir la palabra confiable, eterna, pero al mismo tiempo peca y se equivoca. ¿Cuánto más nosotros? Y también tenemos que ser humildes para recibir corrección, ¿verdad? Don hermano Omar, disculpe. Presente, ¿cuánto tiempo había pasado después de Jesucristo para esta reunión? Como 15, 20 años, no sé, porque Pablo habló de 14. Sí, correcto. Podríamos hablar de mínimo 14 y máximo 28 años, tal vez, como mucho. Tratando de tomar nuestra, en el caso mío, en Pedro, a todo lo que Pedro vivió, el Señor se refirió a él. Esta revelación no te la dio ningún hombre, sino Dios, Padre, en este momento. Y 20 años vemos a Pedro bregando con algunos, vamos a decirlo suavecito, algunos zafis, ¿verdad? Y yo entonces traigo a colación de nuestra vida hoy. Muy a menudo nos ponemos una condición como la de Pedro. Tal vez lo que el versículo 16 enseña
De ahí, así, a modo de cápsula, pero es pura doctrina. Nuestra fe, nuestra vida, la gracia tiene que ir de la mano con la santidad. No hay otra. No hay otro. No pretendo decir que eso. Si mis palabras, perdón, hechos o mis frutos no gritan más fuerte que mis palabras. Tal vez a de ello uno le da el beneficio de que seguir aprendiendo. Eso, yo creo que nosotros nunca dejamos de aprender. Dios en su misericordia de vez en cuando somos vivillos y pasamos una prueba de anestesia, perdón, con anestesia. En otras nos enseña sin anestesia. Nosotros lo que tenemos que nunca es que gracia y santidad van unidas, punto. Muy buen comentario, muchas gracias, la verdad. Hoy me hablaba con Jocelyn del tema y le decía, es que este Pedro es pura carne molida, ¿verdad? Solo para tortas. Pero creo que la clave del pasaje es entender que Pablo no tiene un tema personal con Pedro y no busca reprobar a Pedro, más bien busca que él recuerde el Evangelio y no se olvide de practicar el Evangelio. Y creo que estos tiempos que tenemos de estudiar juntos la palabra y recordarnos unos a otros que es solamente por gracia y que no hay nada que podamos tener en nosotros mismos que nos lleve a orgullo, es sumamente importante. Hoy veo a Pedro, ¿verdad? Aquí que mete las patas y yo me imagino que sería de primera de minor, ¿verdad? Cosas. Hermana Rosemary, perdón, disculpe. Cuando usted decía eso, recordé cuando Cristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y yo decía, wow, Cristo mismo le dijo eso a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pone los ojos en los ojos en el cielo. Y yo medité en ese tiempo y hoy usted me lo recuerda, no era contra Pedro, era contra el mismo enemigo, ¿verdad? Y esa parte que aún está en nosotros. Sí. Y me lo recuerdo cuando le decía, realmente esto se trata de recordar que estamos en la carne y la lucha continúa, pero su gracia nos sostiene, también nos corrige. Amén. Y toda la revelación que tiene Pedro y el carácter tan fuerte y todo, y llegan unos informantes y ya lo intimidan y después la opinión de los demás pues ya lo hace ya hay dudar o comportarse así. También es un recordatorio a nosotros, ¿verdad? Que también puede pasarnos. Y por eso solamente debemos estar orgullosos en Cristo. ¿Alguien más con algún comentario? ¿Alguna aplicación? A mí me tiene dando vuelta el versículo 14 respecto de si lo bajas un toquecito, yo estoy intentando bajarlo desde aquí. Para mí la palabra es la integridad del evangelio. Pienso que es fundamental para lo que pasa hoy día, y para utilizar una frase del pastor y no convertirme o en equivocarme honestamente. Puede haber una buena intención, pero está uno salido de donde corresponde. Un grito de guerra. La integridad del evangelio, vivirla como tal, para estar correctamente. Qué lindo, gracias. ¿Alguien más por ahí? Si no oramos. Yo creo que un buen estudio bíblico siempre termina en una oración en primera persona. Señor, haz tu voluntad en mí y permíteme vivir la integridad del evangelio. Sí. Magnito, disculpe, antes de concluir, es interesante y siempre me ha llamado mucho la atención esta posición de el que Jesucristo mostró, ¿verdad? Y ahí Pablo estaba poniendo en evidencia a Pedro en que no estaba mostrando o siendo un testimonio de ese amor.
estaba haciendo acepción de personas, ¿verdad? En ese momento. Y me llama mucho la atención y creo que nos da aquí una lección que podemos aprender de que a veces tenemos algunas personas muy por encima en posiciones y aún en el mismo iglesia, pensando que son infalibles en todo, es decir, que no se equivocan, que son perfectos. Y aquí nos hacen ver que quien sea, aún Pedro, que fue como el número 1 de Jesucristo, digámoslo así, ¿verdad? A la par de él y todo, no era esa perfección de persona que uno esperaría, ¿verdad? Porque uno dice, Pedro haciendo eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos muestra que somos humanos y que todos fallamos y que no importa quién sea el que no está dando ese testimonio, pues nuestro deber como cuerpo de Cristo es hacerle ver ese error, es llamarlo, ¿verdad? A que se ponga de nuevo la posición que Jesús quisiera que él tuviera en todo momento. Y aquí fue muy interesante y creo que este pasaje siempre nos enseña precisamente eso, ¿verdad? A un Pedro que cualquiera diría, uy, San Pedro, ¿verdad? No, como dirían los católicos, ¿verdad? Santo, sin pecado y sin nada, sin mancha. Aquí no, aquí nos dice también, y a un Pablo que podría decir los demás, bueno, Pablo no era apóstol, pero sí era apóstol definitivamente, ¿verdad? Y aquí se puso como la flor en el ojal en este momento al decir, ¿no? ¿Verdad? Es la gracia del Señor. Y es maravilloso, sí. Este pasaje es maravilloso, a mí me confronta mucho. Muchas gracias. Sí. Muy buen comentario. Don Omar, tenía... Oh, perdón, así cortito. Porque tal vez no lo hemos tocado en todo lo que se ha hablado de esto de la aplicación, ¿verdad? Es que hay nosotros partidarios de la circuncisión, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Practicando la circuncisión, pero el judaísmo mesiánico, el cristianismo, sigue estando vigente en medio, trayendo confusión aún hoy, 2 años después de Pedro y Pablo, a algunos creyentes que creen que ganan votos delante de por favor, delante de Dios, que practicaban los judíos, tradición que por uno enseña Dios mismo, ¿verdad? Y aún siguen eso, ¿verdad? En nuestras vidas, de ser parte de la iglesia, como gente que nos anduvieron buscando, a que ser parte de ese tipo de grupos, se llamaban hermanos en Cristo. Pero hoy por hoy, muchos de esos ya no están ni en el evangelio siquiera. Entonces, que Dios te ayude para mantener siempre clara la justificación que hay en Cristo y solamente en Él. Amén. Alguien me preguntaba por qué todavía existía esto, ¿verdad? O sea, el judaísmo mesiánico y por qué todavía hay adeptos, porque ya seguirá siendo popular hasta el fin de los tiempos todo tipo de sistemas que diga, no, pero usted es un campeón, usted puede hacer esto y al fin y al cabo, pues eso me sube un poco el ego, ¿verdad? Y el cristianismo nos dice, ay, seguramente por la gracia, ¿verdad? Sí. Bueno, mis hermanos, oramos. Señor Padre, te damos las gracias porque esta palabra pues nos recuerda que si Pedro necesitó corrección, ¿cuántas veces más nosotros? Y vemos que definitivamente no hay una tradición que nos provoque orgullo, no hay una autodeterminación que nos provoque orgullo, solamente te seguimos porque tú nos has seguido, no te has dado por vencido con nosotros y más bien estás pensando que a través de tu precioso espíritu puedes perfeccionar la imagen de tu Hijo en nosotros y nos abrazas y nos llamas hijos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús, como dice don Omar también, por muchas personas que han caído, Señor, en sistemas religiosos de obras
Pedimos por ellos para que encuentren el descanso de tu gracia, para que encuentren reposo en el poder transformador de tu misericordia. Igual nosotros, Señor, nos confesamos débiles y necesitados de ti. Así Así que te pedimos que tú concluyas la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Un gusto verlos de verdad y Igualmente, aprender de igualmente. ustedes. Igualmente. También, igualmente, Qué Maynor. bueno. Gracias, Maynor. Bueno, Que A Dios lo ustedes. buenas bendiga. noches, Maynito. Buenas noches. Bendiciones, Noches. Maynor. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas Buen noches. descanso. Bueno, Bendiciones, ya. que descansen. Hasta luego.